A un clic de esperanza. El libro de Juan. Aquí, cada instante es una oportunidad para brillar. ¿Sabías que los 4 evangelios del Nuevo Testamento hacen una representación o una descripción de Jesús? Pero el libro de Juan hace una descripción de Jesús de una manera distinta y misteriosa. Queridos amigos, queridos hermanos, les damos una cordial y sincera bienvenida a este canal y a estudiar el repaso de la lección. Hoy nos encontramos con nuestro compañero Jason Cantero. Él es un compañero de clase del semestre y es un gran amigo y un gran hermano. Así que, Jason, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación a nuestro canal, a tu canal y a su canal también, a un clic de esperanza. Bueno, Jason, ¿qué le parece si antes de iniciar oramos? Sí, me parece genial. Bueno, oremos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, que mora en todos los cielos, Señor, gracias te damos por tus bendiciones hacia nosotros. En este momento invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, compañero Jason, este semestre estamos estudiando sobre el libro de Juan, ¿cierto? Así es, completamente. Y en la primera semana nosotros estudiamos el por qué Juan escribe este libro, ¿cierto? Este evangelio, claro. Que es para que nosotros creyéramos en el Hijo de Dios. Totalmente cierto. En esta semana nosotros vamos a estudiar, ¿cierto?, acerca de del primer capítulo de Juan y vamos a ver unos tópicos o un tema muy importante acerca de cómo Jesús es el creador y cómo Jesús participó en la creación, ¿cierto? Así es. Juan Pablo, mira, y me llama mucho la atención de que como el autor de la lección le coloca el título a la lección. Me llama mucho la atención ese título, prólogo. O sea, como un preliminar, algo que está antes de. Y me enfatiza mucho, me gusta mucho esta lección. ¿Será que la vamos a disfrutar, Juan Pablo? La vamos a disfrutar de una manera excelente. Bien. El versículo de memoria se encuentra en Juan 1:1, que es un versículo completamente conocido. ¿Y cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante vamos a ver el significado, tanto en el idioma original, en el griego, el por qué está escrito así, ¿cierto? Y vamos a ver una de las diferencias de esto. Quería iniciar que los autores del Nuevo Testamento inician sus primeros párrafos o sus primeros escritos acerca del tema y de lo que se va a hablar durante el libro o en la carta, ¿cierto? Así es. Pero el libro de Juan hace una temática muy bonita y es que vamos a ver el barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo. Vamos a ver eso. Claro, totalmente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar durante esta semana. Bueno, en el principio, el Logos divino. ¿Qué le parece? Extraordinario. Extraordinario, ¿cierto? Mira, ve, y me llama mucho la atención de que cómo Juan utiliza ese juego de palabras. Sí. Ese juego de palabras que utiliza iniciando la introducción del texto. En el principio era el verbo. Y el verbo, ¿era quién, Juan Pablo? Era Dios. Era Dios y el verbo estaba con Dios. Noten bien ese juego de palabras aquella y hoy vamos a descubrir por qué Juan utiliza ese juego de palabras allí de una manera continua y consecutivamente. Así es. En primer lugar, nosotros podemos ver cómo el autor, ¿cierto?, que en este caso sería Juan, hace o alude el relato de la creación en el principio, ¿cierto? Que Así nosotros es. podemos ver que ese verbo que se describe en Juan 1:1, ¿quién es? Jesús. Ese juego de palabras que Juan hace allí, Juan nos está mandando al principio, al Génesis. Cuando nosotros miramos el Génesis, capítulo 1, versículo 1, cuando Dios crea, ahí se está aludiendo, también está refiriéndose a ese que estaba allí creando, al Creador. Y cuando Juan habla, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, o sea que las 3 figuras celestiales estaban allí. Y esta figura celestial que nos está mostrando Juan, Jesús, también
está aquí en este lugar. Y ahora, Juan no nos está queriendo decir que Jesús creó, porque sabemos que Jesús creó, pero Él estaba en el principio. Entonces, Juan no quiere dar detalles sobre eso, sino quiere introducir de una manera directa a sus escritos. Así es, de que Jesús es el creador. Ahora, ¿por qué? Eso lo vimos nosotros en la primera semana. Era Claro. para que nosotros creyéramos en quién, en Jesús. Juan Pablo, mira, y en eso, esa parte de creer, y más adelante también vamos a desarrollar esa temática que tenemos, también nos aparece cómo debemos creer, por qué creer. Ujú. Bueno, cuando nosotros vamos a Génesis 1:1, que dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando nosotros nos vamos al idioma original, que es el hebreo, nosotros podemos ver que esa palabra es Berechit, Barak, Elohim, et Hashamayim, Bet Hares, ¿cierto? Así es. Que dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra, Elohim, está describiendo a las tres seres de la deidad. Así es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De una manera plural. De una manera plural. O sea, es en un singular y a la vez plural. Exacto. Ahora nosotros nos vamos al idioma original, en el Nuevo Testamento, que es el griego. Entonces, cuando Juan comienza a escribir acerca de esto, entonces él dice que el verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, eso está claro. Claro. En el que existe el artículo definido él, pero no está el definido. El artículo definido es aquel que dice la silla, la sábana, la cama. La Biblia. El artículo indefinido es cuando es una, uno, uno. Sí, Claro. que no tiene como ese término de posesión de decir la, sino uno. Cualquiera. Algo casual, algo Así que es. no tiene tanta importancia. Entonces, en la frase donde dice el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo definido en el idioma original en griego. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el verbo estaba con el Padre, o sea, ¿con quién? Con Dios. Con Dios. En la frase y el verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios y es la segunda persona de la deidad. Nosotros podemos ver ahí cómo Dios, podemos ver la divinidad de Él. Así ¿cierto? es, totalmente. Dios Juan no Pablo. Dios no es una persona, un profeta, ¿cierto? Una persona común y corriente, como muchas personas dicen por ahí. Así es. Juan Pablo, mira, y también me llama la atención, pues que el escritor, y Juan específicamente, el escritor del libro, Juan, pudimos mirar nosotros en la lección pasada, de que la lección pasada se trataba de cómo Jesús demostraba que Él era alguien divino. O sea, y el escritor nos estaba preparando a nosotros para esta lección de esta semana, para que nosotros miráramos de que cómo Jesús se representa de una manera divina. Así es. Desde la eternidad Hasta la eternidad. Sí, Señor. El Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, el deseo de todas las gentes, página 11. Bueno, ahora continuemos. La palabra hecha carne. O sea, esa palabra o ese término, en el principio podemos decir de que era la palabra de Dios, ¿cierto? Y como ya sabemos que un ser divino, Jesús, Totalmente. vino y se encarnó para que tú, yo y tú, querido amigo, querido hermano que nos está viendo en este momento, pudiéramos ver de que un ser divino se desprendió de todo lo que tenía para salvarnos. Amén. Juan Pablo, y una cosa que me llama la atención es que el amor que Jesús nos tuvo, el Dios el Padre nos tuvo, es tan grande. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús tenía todo, su trono, sus comodidades, y vino a hacerse hombre. Es el único ser que ha tenido las dos naturalezas. Así es. Las dos naturalezas de Juan Pablo. Naturaleza divina totalmente y totalmente humana. La hizo con un solo propósito, para que nosotros tuviéramos acceso a la salvación. Así es. Y ahora, el por qué y para qué se hizo carne es la gran pregunta. La pregunta es, ¿cómo que un Dios viene
y se vuelve humano, se hace carne. Eso era algo que, Juan Pablo, que en la mentalidad griega no tenía sentido. Así es. No tiene sentido. Entonces, nosotros miramos la historia, miramos que los romanos conquistaron a los griegos en poder, conquistaron en armadura, pero los romanos no pudieron conquistar a los griegos Su en filosofía. conocimiento. Su Su filosofía de los griegos mandaban a la filosofía de los romanos. Y es por eso que el libro de Juan inicia en el principio. No hace el término de Jesús, sino que dice, no, Jesús estaba con Dios, Jesús era Dios. No lo No. hace, sino porque dice en el principio. Usted lo acaba de mencionar. Y me hizo acordar muchísimo a un filósofo griego, Platón, que él hace un énfasis, o que él no pudo comprender como un ser divino, ¿cierto? Claro. O como la divinidad no se puede mezclar con qué, con el mundo. Entonces por eso el término principio o el término logos es qué, es Dios. Dios. Así es, entonces por eso él lo pone. Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa Claro. filosofía que tenían de que lo divino no se podía mezclar con lo humano, ¿cierto? Con lo pecador, Así es. Jesús lo desmanteló. ¿Por qué? Porque un ser divino vino y se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nos pudo dar ¿qué? La mayor esperanza que tenemos hoy en día, que es la Salvación. salvación. Y yo puedo decirte, Juan Pablo, que es la mayor esperanza que tenemos 100%. ¿El por qué? Porque Él vino a darnos vida. Y no vida como el mundo nos la da, temporánea, no. Él nos vino a dar una vida eterna. Así es. ¿A ti te gustaría vivir eternamente, Juan Pablo? Claro. Ah, bueno. Y tú, amigo, si quieres vivir eternamente, tienes que aceptar a Jesús. Así es. Creer en Él. Bueno, querido amigo, oír La o palabra. no oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no lo acabamos de mencionar anteriormente, que es el mismo Jesús, ¿cierto? Así es. ¿Cómo da el testimonio o cómo nosotros podemos ver a Jesús? Tres cosas. Por medio de la naturaleza, ¿cierto? Sí, claro. Por medio de la palabra de Dios y por medio de Jesús. Podemos ver esa conexión que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y en la cual nosotros, por medio de la naturaleza, podemos ver la grandeza y el poder de Dios. Ahora, Dios, Jesús, es la luz del mundo, ¿cierto? Y Él lo que nos quiere es rescatar desde el mundo, Claro. para que nosotros podamos tener su carácter e ir a llevar luz en medio de la oscuridad. Totalmente cierto. Entonces, ¿qué nos puede usted ampliar un poquito más de esto? No, mira, ve, Juan Pablo, es algo tan claro y tan sencillo. Un ejemplo. Vamos a utilizar aquí una metáfora nosotros dos. Nosotros estamos hablando, ¿Sí pero tú eres el que toma la decisión. Si me oyes a mí o no? o no. Allá al lado, al fondo, puede haber una distracción. Nosotros estamos grabando aquí, pero tú decides. Si inclinas tu oído a escuchar lo que yo te estoy diciendo, o inclinas tu oído a lo que otras personas extras te están diciendo. Así es. Y entonces, Jesús vino para que nosotros lo oyéramos a Él. Y es por eso que cuando Jesús creó, Él en su manifestación de amor, Él dejó algo, la libertad, albedrío. Su amor hace parte de eso. Así es. Entonces, nosotros somos los que tomamos la decisión, si oímos a Dios o no lo oímos. Aunque Él vino a hablarnos a nosotros. Miramos primero que la naturaleza nos habla de Dios. Así es. Luego, las escrituras, la palabra de Dios, nos habla de Él. Y no solamente eso, sino que Él, el Verbo, vino a estar con nosotros, hablando personalmente. Para tener relación, contacto con el ser humano. Así que no hay excusa para no oír. Y otra cosa que yo anhelo, Juan Pablo, es escuchar a Jesús, oír, tener el privilegio de escuchar todos los días, a cada momento,
la voz de mi Jesús. Así es. Si en este mundo se reunieron 5.000 hombres, 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, a escuchar las palabras del Maestro. Yo he escuchado muchos sermones interesantes, Totalmente. sermones que me llegan al corazón y que me ponen a reflexionar si estoy actuando bien, ¿cierto? ¿Cómo será escuchar un sermón de Jesús? ¿Cómo podemos ver nosotros el amor de Jesús brotando por sus ojos hacia Así es. nosotros? Pero Juan Pablo, ¿sabes? Yo sé cuál es la solución para eso. Si tú quieres escucharlo, ¿Cuál? prepararte. Y al igual que tú que estás escuchando, y aceptar a Jesús. Así es. Aceptar a Jesús solamente es eso. Para que cuando Él venga, nosotros podamos estar listos y viajar con Él y poder escuchar la voz de Él. Bueno, hay algo muy interesante también para la lección, que es creer o no O creer. no creer. Juan Pablo, mira, ve, algo impresionante de la lección que aprendí y me puse a descubrirlo también más en las aguas profundas del libro de Juan. Y es que y encontré un dato sorprendente. Así es. ¿Cuál dato? Encontré que el verbo creer aparece aproximadamente 98 veces. Súper, yo pensé que parecía aparecer 5 veces. 98 veces. 98 veces Interesante. aparece el verbo creer en el Evangelio de Juan. O sea, que Juan nos está mostrando a nosotros y está haciendo énfasis en cómo nosotros debemos creer. Sí. Porque mira, ve, porque creer no solamente es, yo puedo decir, Juan Pablo, yo te puedo creer a ti eso, pero lo puedo tomar de una manera jocosa. Y ya. Pero en realidad creer es obedecer, Actuar. actuar. Bueno. Y dato interesante, 98 veces. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. 27. ¿Cuántas veces hay creer en el Nuevo Testamento? Estoy investigando ahorita y es 241 veces. O sea, prácticamente más de 3/4, no, de 1/3 del Nuevo Testamento aparece creer Aparece creer. en Juan. Vea que la palabra fe o creencia no aparece en el libro de Juan, sino que el énfasis que Juan quiere hacer en este evangelio es creer. Lo vimos en la primera semana, que Claro. es creer en el Hijo de Dios. Del hombre. Así es. Entonces, eso es lo más interesante. Bueno, Sí, la lección habla de dos grupos, ¿cierto? Claro. El que creen en Jesús y los que no creen los que en no él. creen. Ahora, la cosa está, si tú le crees, el ser humano diariamente debe de creer. Así es. Debe de creer. Pero depende de nosotros. Si creemos algo verdadero o algo que no sea verdad. Entonces, si nos toca creer, ¿para qué voy a creer una mentira si puedo creer en una verdad? Así es. ¿Para qué vivir engañado en una mentira cuando yo puedo creer y hacerme dueño de una verdad? De esa verdad que durante más de casi 6.000 años podemos ver cómo la mano de Dios ha sostenido el mundo. Así Desde la es. caída de Adán y Eva, desde el diluvio, desde el Éxodo en el año 1445, 940 si no estoy mal, los primeros reyes, cómo Dios estuvo con el pueblo de Israel, ¿cierto? Muchas veces el pueblo de Israel se apartó, pero alrededor de unos 11 jueces, si no estoy mal, vino Dios a rescatar al pueblo. La palabra creer, cuando uno ve y estudia la historia de Juan, dice que creer, pues Abraham es acerca de que y le creyeron y le fue contado por justicia. Nosotros debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así ¿cierto? es, Juan Pablo. Ese es el énfasis que quiere decir Juan. Claro. Lo dije al principio, hay dos grupos, ¿cierto? El que cree a Jesús y el que no cree en ellos. En el tiempo del fin van a haber dos grupos también, el remanente de Dios, que van a permanecer fieles y firmes hasta el final. Y se van a notar, va a haber tanta persecución, ¿cierto? Claro. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y es que si nosotros le creemos a Jesús, al final de los tiempos
vamos a sufrir, ¿cierto? Una persecución, no vamos a poder comprar ni vender, pero vamos a tener una gran esperanza. Así es. Mira, el libro de Juan, ¿cierto? Hace un relato de que Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el creador del universo, y una vez más que Él hizo todo cuanto no existía, ¿cierto? El verbo barak, que es crear de la nada. Nosotros podemos ver cómo Jesús muere, ¿cierto? Jesús muere y pues sí, posiblemente Jesús fuera así humillado, pero Jesús fue exaltado cuando Jesús resucita entre los muertos. Al tercer día nosotros podemos obtener la salvación. Queridos amigos, la idea de Juan es glorificar a Jesús. A un clic de esperanza. Aquí, cada instante es una oportunidad para brillar.